Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca, y empezamos nuestro vídeo 5 de este tutorial. Estamos haciendo una mochila Wayuu con este esquema de girasoles. En el video anterior nos hemos quedado en la vuelta 13. Y ahora vamos a comenzar con la 14. Así pues, vamos a tejer. Pero antes de empezar a tejer, para los que acaban de llegar, si quieren ver todo el proceso, les sugiero que vayan al video 1. Y así pueden ver cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora sí, vamos a tejer. En esta vuelta 14 vamos a tejer 74 puntos en marfil hasta llegar a la zona de los puntos verdes. Yo estoy aquí en el punto 73. Tejo el que hace 74, que lo empiezo en marfil. Y lo cierro en verde. Vamos a coger el verde. Y ahora vamos a hacer 13 puntos en verde. Empiezo con 1, 2, 3. Lo estamos empezando justo por encima del que era verde en la vuelta anterior. Tengo 12, el que hace 13 lo empiezo en verde y lo cierro en naranja. Y hacemos un punto naranja. Lo empiezo en naranja, pero lo voy a cerrar en amarillo. Ahora cerramos en amarillo. Y hacemos 4 puntos. Uno, 2, 3. El que hace 4 lo empezamos en amarillo, lo cerramos en naranja y hacemos un solo punto en naranja. Lo empezamos en naranja y lo cerramos en amarillo. Vamos a cogerlo para que no se enrede tanto. Lo podemos coger desde el ovillo y traerlo hasta aquí, y así los hilos no se nos enredan tanto. Yo aquí no tengo mucho espacio, no los puedo tener muy separados, pero si tenéis espacio, intenten mantener los ovillos separados para que los hilos no se enreden. Y hacemos 3 puntos. Este hace 2 y el tercero lo cerramos en naranja. Y ahora en naranja vamos a hacer 2 puntos. Hacemos 1, el segundo lo empezamos en naranja
y lo cerramos en amarillo. Vamos a cogerlo desde el ovillo y lo traemos hasta aquí. Ajusto aquí un poquito y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Y ahora me voy al naranja otra vez, es decir, este segundo punto lo cierro en naranja para hacer 2 puntos. Uno que va sobre el verde de la vuelta anterior, otro que va aquí y cerramos en amarillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Para hacer otros 2 puntitos. Aquí. 1 y el segundo cerramos con marfil. A ver dónde lo cojo. Aquí. Cerramos en marfil. Ay. Para hacer 2 puntos. 1. 2. Este segundo punto lo cerramos en verde. Aquí. Y ahora en verde vamos a hacer 14 puntos. Es 1, 2 y seguimos tejiendo hasta 14. Vamos a comprobarlo con el esquema. Estamos aquí. Hemos hecho estos 2 puntos. Ay, que no lo estamos viendo. Hemos hecho estos 2 puntos en marfil y ahora vamos haciendo estos 14 puntos en verde hasta el final de los puntos verdes. 13, 14, el que hace 14 lo cierro en marfil. Y ya vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta. A ver que yo coja esto bien. Vamos a ajustar este puntito. A ver. Si ven que en algún momento algún hilo se les queda asomando, tiran un poquito de ese hilo para que quede escondidito. Bien, pues ya ahora vamos tejiendo en marfil hasta el final. En principio debemos tener 72 puntos. Comenzamos con la vuelta 15. La vuelta 15 vamos a empezar tejiendo en color marfil y vemos que en la zona verde se nos adelanta un punto, con lo cual si en la vuelta 14
hemos tejido 74 puntos en marfil, ahora tejemos 73 y empezamos a tejer en verde un punto antes. Tejeremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos en verde, 2 en amarillo, 1 verde, 2 naranja, 3 amarillo, 2 naranja, 2 amarillo, 1 naranja, 4 amarillo, 1 naranja, 2 amarillo, 1 marfil y el resto hasta el final en verde. Vamos a ir paso por paso, no se preocupen. Esto es lo que el esquema nos dice. Bien, pues vamos a tejer los 73 puntos en marfil y ya vamos dando paso a paso los cambios de color. Ya tengo 72, este que hace 73 lo cierro en verde. Cerramos aquí en verde. Y antes hemos dicho que íbamos a hacer 11 puntos en verde, empezando un punto antes, ¿verdad? El que en la vuelta anterior era marfil, ahora ya es verde. Y vamos tejiendo hasta contar 11. El que hace 11 lo cerramos en amarillo y hacemos 2 puntos en amarillo. Hacemos 1, 2, cerramos en verde y hacemos un punto en verde. Lo cerramos en naranja. Y hacemos 2 puntitos en naranja. Uno, 2. El segundo lo cerramos en amarillo. Y hacemos 3 puntos en amarillo. 1, 2, 3. Lo cerramos en naranja. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. El segundo lo cerramos en amarillo. Uy. A ver, dos amarillos, uno verde, 2 naranja, 3 amarillo, 2 naranja, ahora 2 amarillo. Este es uno, este el segundo, cerramos en naranja.
muchos cambios, ¿verdad? Pero esto va a quedar muy bonito. Y hacemos 2 puntitos en naranja. 2 o 1. A ver, voy a mirar primero. Perdón, aquí es uno solo en naranja. Así que hacemos uno solo en naranja. Lo cerramos en amarillo. Y vamos a hacer 4 puntos en amarillo. Uno, 2, 3, 4. Este último cerramos en naranja. Hacemos un puntito naranja. Y cerramos con el amarillo para hacer 2 puntos. 1, 2. Este segundo cerramos en marfil y hacemos un solo punto marfil para luego irnos al verde. Este no me gusta. Voy a cogerlo por aquí, así. Ahora sí. Hacemos un puntito marfil. Cerramos con verde. Y ahora en verde vamos a hacer 15 puntos. O lo que es lo mismo hasta el final de los puntos verdes. Hacemos 1 y 2. Voy despacito porque tanto cambio de color es un poquito confuso. No quiero que se confundan. No quiero tampoco que se desanimen. Que todos estos cambios es divertido, es distraído, pero también es un poquito confuso. Entonces yo voy despacito para que no os resulte demasiado difícil. Pero es que está quedando muy bonito. Y este último ya lo cerramos en marfil. Para ya seguir tejiendo en marfil. Hasta el final de la vuelta. Bien, pues ahora comenzamos la vuelta 16. Es esta vuelta de aquí. Y aquí vemos en el gráfico que empieza a la misma altura de la anterior. Por lo tanto, tejemos los mismos 73 puntos en marfil. Después vamos a tejer en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos en verde. Haremos 3 en amarillo, 3 en naranja, 3 en amarillo, 1 naranja, 2 amarillo, 1 naranja, 4 amarillo, 1 naranja, 3 amarillo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en verde. De nuevo vamos con el verde hasta el final.
Yo tengo aquí ya los 72, el que hace 73, ya lo cierro en verde. Me voy por la hebrita del verde, aquí. Y vamos tejiendo nuestros puntitos verdes. Ajusto, bien. Verde sobre verde y ya voy tejiendo. Hemos contado antes que eran 11 puntos, ¿verdad? Pues vamos a tejer 11 puntos en verde. El que hace 11 cerramos en amarillo. Vamos a ver el hilito amarillo por donde lo tengo. Y en amarillo vamos a hacer 3 puntos. Aquí. Uno, dos, por encima del que teníamos verde hacemos amarillo, cerramos y cogemos el naranja. Y ahora con el naranja hacemos 3 puntos. Hacemos 1, 2 y el tercero lo cerramos en amarillo. Y hacemos 3 puntos en amarillo. Uno, dos, tres, el tercero lo cerramos en naranja. Y hacemos un punto en naranja. Lo cerramos en amarillo y hacemos 2 puntos. Uno, dos. Y estos dos los cerramos en naranja para hacer un solo punto que volveríamos a cerrar en amarillo de nuevo. Nos vamos otra vez con el amarillo. Hacemos 4 puntos. Uno, dos, tres. El que hace 4 cerramos en naranja. Hacemos 3 en naranja, perdón, sí, cerramos en naranja, hacemos un punto. ¡Ay, qué lío!
aquí un puntito naranja, cerramos con amarillo. Y es que voy siguiendo aquí el gráfico, que lo tengo aquí. Pero me confundo una fila con otra. Venga, vamos a hacer 3 puntitos amarillo. 1, 2 y 3, que el que teníamos la vuelta anterior es marfil, pues ahora es amarillo. Y este lo vamos a esconder un poquito ahora después. Ahora os digo cómo cuando esto pasa, que se nos queda ahí el puntito que se ve un poquito entre los hilos. Bueno, pues ahora vamos a esconderlo. Bien, acabados estos 3 en amarillo, cerramos en verde y vamos tejiendo en verde hasta el final de la zona verde que tenemos aquí. Si queremos contarlo, pues lo contamos. Si no lo queremos contar, pues vamos tejiendo hasta que lleguemos aquí al último punto. El último punto lo cerramos en marfil y ya seguimos tejiendo en marfil. Bien, vamos a ver cómo hacemos para esconder este puntito naranja que se nos ha quedado aquí. Bueno, pues lo vamos a empujar un poquito con la aguja. Y si hace falta por detrás, lo enganchamos y tiramos un poquito de él. Así. Y ya quedó escondido. Listo. Si eso nos pasa en cualquier otro momento, en cualquier otro punto, por ejemplo aquí, se me ha quedado un verde asomando. Pues lo empujamos así un poquito y ya lo escondemos con los hilos. Otro truquillo más. Ya tejí los 15 puntos en verde, cambié a marfil y ahora ya es tejer en marfil hasta completar la vuelta, llegar aquí de nuevo y cuando llegue aquí tejeré de nuevo en marfil hasta de nuevo llegar aquí. Bien, bueno, voy a tejerlo y seguimos otro poquito. Y continuamos un poquito más, pero será en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, esto va tomando forma y está quedando muy bonito y más bonito que va a quedar. Cuídense mucho. Hasta luego.